Negocios e Innovación presenta Fui la primera en implementar SAP. Tenemos a la maestra Angélica Susana Mejía Dávila. Es actuaria egresada de UNAM, con diplomados en proyectos de tecnología y planeación y una maestría en ingeniería industrial, así como en alta dirección. Más de 20 años de experiencia en cadena de suministro, planeación estratégica y optimización de procesos para Grupo Coca-Cola, FEMSA, Unilever y Fábrica de Papel San Francisco, por ejemplo. Le han validado estos 20 años, mucha experiencia y a estas empresas millones de pesos en ahorros. Actualmente tiene una consultoría y hoy nos hablará sobre su experiencia implementando un software al que muchos ofrecían resistencia dentro de la empresa. Y les dejo con ustedes a la maestra Angélica. Muchas gracias, Michelle. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a los que se pudieron conectar. El objetivo de esta conferencia pues es compartir con ustedes prácticamente mi experiencia, como lo acaba de comentar Michelle, sobre todo porque cuando muchas veces llevas a cabo un proceso de implementación, no sabes algunas cosas que pasan y que pasan muy frecuentemente, pero que no están en ninguna teoría, no están escritas en ninguna parte, son parte de ir haciendo el proceso, de ir caminando con las cosas que te vas encontrando en el camino. Algunas buenas, otras malas, pero al final de cuentas, cuando tú estás a cargo de un proceso de implementación, pues tienes que resolver y encontrarles una solución. ¿Ok? Entonces, mi intención de hoy es compartir esa experiencia que he tenido en diferentes empresas. ¿Ok? La participación de todos pues es importante precisamente porque se trata de compartir. Lo único que les voy a pedir es que pues mantengan el micrófono en mute. Si quieren intervenir, pues pueden levantar la mano, activar el micrófono y hablar. O en su defecto, mandar un mensaje por chat. ¿Ok? Bueno, para ubicarnos nada más un poquito en el contexto de lo que es SAP. SAP pertenece a un grupo más grande que se llaman ERPs, que son softwares que sirven para administrar las empresas. Los ERPs empezaron a surgir en la década de los años 90. En México se empezaron a implementar alrededor del año 2000. En el año 2000 las empresas empezaron a implementarlo. Obviamente empezaron empresas grandes. Precisamente la primera experiencia que yo tuve fue con una empresa de Coca-Cola, la cual hizo la implementación del ERP en el año 2001. ¿Ok? Entonces, nada más para ubicarnos en prácticamente cómo estaba el contexto en el momento en que se empezaron a hacer las implementaciones en México, pues les digo que en la década de los 90 veníamos del cambio de la era digital. Es decir, había empezado a haber ya celulares, empezó a surgir lo que es la grabación de audio y video en Betamax, en VHS, en DVDs, y por ejemplo, aparatos como el Nintendo, como el Atari, fueron sustituidos por Nintendo, ¿no? Entonces, se estaban habiendo muchos cambios tecnológicos, obviamente en todos los niveles diferentes niveles de la organización. Por ejemplo, también fue la guerra del Golfo Pérsico, la cual prácticamente fue la invasión de Estados Unidos a Irak, empezando en la parte de Kuwait. Pero la parte importante de esto es que fue la primera guerra que se transmitió en vivo. Entonces pudimos ver en tiempo real lanzamiento de misiles dirigidos de manera satelital, estábamos viendo portaaviones, cómo se movían en el Golfo Pérsico. Entonces era algo que no habíamos visto nunca en la historia a ese nivel de información, de datos y de transmisión más que nada de información, ¿no? Y de un lugar tan lejano hasta prácticamente a todo el mundo. Y pues este tema de las enfermedades no es nuevo. También en la década de los 90 surgieron enfermedades como el SIDA o como el ébola o incluso como el cólera. Y, por ejemplo, el SIDA tomó una relevancia. ¿Mande? Ok.
el SIDA tomó una relevancia importante, pues porque hubo gente de mucho nivel que se enfermó, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el Magic Johnson, que era un jugador de básquetbol, el cual fue interesante porque se pudo detectar a tiempo que estaba contagiado. Y eso fue precisamente porque el hecho de que él fuera un jugador de básquetbol tenía monitoreos de su salud muy frecuentes, de peso, de alimentación, de tipo de sangre, todo prácticamente estaba controlado en él y a los primeros signos de cambio pues se dieron cuenta y le pudieron detectar rápidamente que él tenía SIDA. Entonces, esto es importante porque eso es en parte lo que nosotros nos damos cuenta cuando tú tienes un ERP en un sistema o la información que tú tienes de tu empresa es importante, tú puedes detectar cuando tu empresa se está desviando, estás dejando de ganar o está generando algún problema o estás dejando de vender porque no ves que tu producto ya fue obsoleto o que algo cambió en el mercado. Entonces se dan cuenta, bueno, pues esto fue un caso de salud, pero lleva la similitud de que al final de cuentas la información es la que te hace reaccionar rápido y de manera preventiva sobre todo, ¿no? Ok. Obvio, hay muchos cambios también en cuanto a la música, en cuanto a la moda. Otra de las cosas que creo que hoy a la gente le hacen, o ustedes como jóvenes no lo ven tan fácil, no lo ven tan tangible, es que la televisión, no había televisión de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y es como curioso porque la gente hoy está acostumbrada a que cualquier hora pone la televisión y va a encontrar un montón de programas. En esa época no era así. Y un poquito nada más para dar el contexto, pues estos son los presidentes, los últimos 8 presidentes que ha habido en México, y los quise poner porque prácticamente son los 8 presidentes que a mí me han tocado vivir. O sea, prácticamente yo nací en el 73 y cuando yo nací era presidente José López Portillo. Entonces, esto también nos da una idea de cómo han venido cambiando los profesionales que están al frente, en este caso de los gobiernos, pero también los profesionales que estamos al frente de las empresas, de los negocios, de los empresarios, cómo va cambiando el perfil de gente que son los líderes del país, ¿no? Ok, bueno, y lo que voy a hacer es, voy a tomar un ejemplo para yo poder irles platicando cómo o por qué se hace un RP. Voy a tomar un ejemplo que todo el mundo conozca y ir explicando algunos conceptos de ingeniería. ¿Ok? Organización Ramírez es prácticamente la empresa que precede a Cinépolis. Organización Ramírez fue fundada en 1971 en la ciudad de Morelia y prácticamente 25 años después nace o cambia su nombre de Organización Ramírez a la marca Cinépolis. Y a finales de la década de los 90 surge con otro concepto que se llamaba Cinépolis VIP. Y prácticamente en esos primeros 30 años de la empresa, la cual fue muy exitosa, la cual creció empezando simplemente con la compra de un cine viejo ahí en Morelia, pues se llegó a tener prácticamente cobertura en todo el centro y sur de la República Mexicana y se expandió hacia Latinoamérica. Entonces fue una empresa que creció muchísimo. Sin embargo, como cliente, yo les voy a decir mi experiencia. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando era así, pero como cliente, la empresa creció, ganó muchísimo dinero y aparte se convirtió en uno de los grupos empresariales más grandes de México. Prácticamente la ciudad de Morelia, la familia Ramírez son muy conocidos, tienen los lugares más exclusivos y, digamos, son muy reconocidos como empresarios, ¿no? Ok, como cliente, en esa época, tú no tenías que revisar la cartelera de los cines, ni había manera de revisarlos. Los cines eran así como los ven en esta fotografía. Prácticamente tenían la cartelera con la película que se estaba exhibiendo, porque muchos de estos cines tenían una sala o dos, cuando mucho. Entonces no había nada más que poner, más que qué era lo que estaban exhibiendo. Y no había problema porque todas las funciones eran fijas, eran a las 4, a las 6 y a las 8 de la noche. Entonces, no es de como que, a ver, voy a ver a qué hora la exhiben y en qué sala. Pues no, ya era, tú sabías que si querías entrar a la función de las 4, pues tenías que ir y formarte a las 3 a la taquilla, ¿no?
Sí, entonces regularmente te ibas a formar 1 hora antes o 2 horas antes, dependiendo de que si la película que querías ir a ver era un éxito o no. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que de las últimas películas que yo vi en estos cines fue Karate Kid. Y Karate Kid duró como 20 días en el cine porque fue un gran éxito y la gente seguía yendo y seguía yendo al cine. Entonces prácticamente tenías que ir a formar como unas 3 o 4 horas antes para comprar tu boleto en la taquilla. Entonces una vez que tú, que era común ver estas filas afuera de los cines. Una vez que tú te formabas, pues en el momento en que la muchacha llegaba y abría la taquilla, empezaba a vender los boletos y si se le terminaban los boletos, bajaba la ventanilla y se acabó. Y si tú no estabas, o sea, seguías en la fila, pues ya no alcanzaste boletos para esa función y quizá te esperabas para la siguiente. ¿Ok? Entonces, una vez que la gente que sí logró comprar su boleto entraba a la sala de cine, pues ya agarraba, buscaba sus asientos y se sentaban a ver la película. Y había otro concepto en esa época que se llamaba permanencia voluntaria. Eso quiere decir que una vez que tú entrabas al cine, tú te podías salir cuando tú quisieras. Podías ver una vez la película, la podías ver 2 veces o la podías ver 3 veces, ¿no? Si llegabas a las 3, la podías ver a las 6 y la volvías a ver a las 8. Entonces, eso era un problema porque para la siguiente función volvían a abrir la taquilla, volvían a vender todos los boletos y si la gente de la película anterior no se salió o solamente se salió una parte, pues cuando entraban los nuevos, los lugares ya estaban llenos. Entonces se saturaban los cines, la gente se sentaba en las escaleras, en los pasillos, donde pudiera. ¿Ok? Y otra de las características que estaba, como operaban los cines en esa época, es que a la mitad de la película detenían la película, encendían la sala, las luces de la sala y había intermedios de 20 minutos para ir a comprar palomitas y dulces. Y aquí está una foto precisamente de una de estas dulcerías de esa época. Entonces, imagínense que toda la sala de cine está llena, la gente sale, va a la dulcería y tiene 20 minutos para comprar, entonces no había filas, no había nada, era el que más empujaba, el que más gritaba, era el que atendían y a lo mejor ni le cobraban. O o había gente que no alcanzaba a adquirir lo que quería comprar y entonces se regresaba a la sala a seguir viendo la película sin haber comprado nada. ¿Ok? Y aún así, aún con todas estas cosas que yo les estoy platicando como cliente, el cine ganó muchísimo dinero, aún así perduraron o se mantuvieron en el gusto de la gente durante 30 años. Si hubieran tenido una mejor administración, pues obviamente hubieran ganado más, porque desde entonces se hubieran dado cuenta que el mayor ingreso no estaba en la venta de boletos, sino en la dulcería. Pero en ese momento nadie lo estaba viendo como tal. Ok, sí, correcto, doctora Mitchell. Jurassic Park dice, y Dick Tracy la fue a ver así. Ok, vale. Entonces, este es un ejemplo para decirles que, bueno, la empresa era exitosa, iba muy bien, sin embargo, las condiciones cambiaron. ¿Qué es lo que sucedió? Que prácticamente alrededor del año 2000 surgen los VHS, que es Video Home System, que prácticamente ya se venían desarrollando desde el 1976. Sin embargo, cuando ya se hacen accesibles a todos los hogares, donde ya la clase media se puede comprar una videocasetera y comprar la película y verla en su casa, pues entonces la gente empezó a la gente dejó de ir al cine. Y surgieron dos modalidades. Al principio, cuando eran poca la gente que tenía videocaseteras, pues lo que pasaba era que tenías que comprar la película. Después surgió la parte de renta de estas películas a través de los videocentros. Esta foto que está aquí es el último videocentro que queda y que todavía está ahí cerca del Zócalo de la Ciudad de México, está como a 3 cuadras y ya, según internet, este es el último que queda en el país. Pero en su momento florecieron y había videocentros como Oxxos por todas las esquinas. Y la gente entonces iba los viernes a rentar 5, 4, 6 películas y se las llevaba a su casa para verlas y las entregaba el lunes. Entonces, pues ya no ibas al cine, dejaron de asistir al cine. Este era el canal formal, la competencia leal, la competencia de frente para los cines. Sin embargo,
¿cómo se llama? Sin embargo, también surgió otra competencia que no era tan leal, por así decirlo, que es la piratería. Entonces, incluso para de parte de los videocentros, encontraron que era muy fácil, que no había ninguna restricción para poder reproducir estos DVDs, y entonces pues cualquiera hacía copias y las vendía, ¿no? Entonces, imagínense peleándose, Organización Ramírez o Cinépolis ya en ese momento peleando contra videocentros y comprando contra la parte de la piratería. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hicieron? Evaluaron cuál era mi negocio. Pudieron haber pasado que uno dijera, pues, ¿sabes qué? Este negocio ya se acabó, yo ya me voy a mi casa, ya cierro los cines, los vendo y pues tan, ¿no? Entonces, esa es una opción. La otra, pues, es reevaluarte, pensar qué eres, pensar cómo puedes mantenerte dentro del negocio, qué necesitas cambiar, porque obviamente como estás ya no funciona, y qué hago, ¿no? Y entonces ahí entran modelos que existen, que se han aplicado en muchas empresas, como el ejemplo que yo les estoy dando, como conceptos de cadena de suministro. Y, por ejemplo, ¿qué es la cadena de suministro? Es el conjunto de actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes. Algo que yo hago para concebir un producto o servicio y llevarlo hasta el consumidor final. Por ejemplo, en el caso de Cinépolis, pues ellos tienen que conseguir las películas, ponerlas en proyección, pero aparte también, o sea, ellos venden el servicio de que tú vayas y veas una película en sus salas. Pero también se dieron cuenta que también vendían productos. Y venden el producto, los alimentos, los snacks, dulces y todas estas cosas. ¿Y cómo le hago para llevarlo al consumidor final? El consumidor final en este momento ya no estaba yendo al cine. Entonces, cuando tú planeas tu cadena de suministro, la tienes que planear enfocada en tu cliente. Tú tienes que identificar quién es tu cliente y tienes que identificar qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades y cómo las voy a satisfacer. Dicen en todas partes que si tú no satisfaces las necesidades de tu cliente, alguien más lo va a hacer, en tu casa y en la empresa. ¿Ok? Entonces, sí es importante identificar a tu cliente, identificar cuál es la necesidad y cómo la voy a satisfacer. Y obviamente, también la parte de cadena de suministro, lo primero que tiene que garantizar es la necesidad de sus clientes. Y después tiene que hacer lo necesario para hacerlo al menor costo posible. En este caso del que se encuentra Cinépolis ahorita es cómo hago que los clientes regresen a las salas de cine. Después optimizo el costo. ¿Ok? Bueno, entonces, el cliente final es el que decide la compra y es el que paga por el servicio o producto. Entonces, como empresa, lo primero que tienes que hacer es, te digo, analizar a tu cliente, ver si tu cliente son mujeres, son niños, son padres de familia, son empresarios, quiénes son tus clientes y qué características tienen esos clientes. Aquí alguna de las características, por ejemplo, es la edad de las personas que asisten al cine. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que uno en su cadena de suministro identifica a su cliente, identifica sus necesidades, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, aquí está el caso de Cinépolis, ellos empezaron a ver y dijeron, a ver, ¿qué es lo que yo me dedico? Y dijo, nosotros nos dedicamos a la exhibición de películas de estreno en salas cinematográficas. Entonces, ellos no van a exhibir películas viejas ni películas de arte. Ellos no son un club de cine. Eso es lo que están diciendo. Nosotros solamente exhibimos películas de estreno. ¿Ok? Y también aquí se dieron cuenta que no nada más era eso, sino que era también la venta de bebidas y alimentos y otra parte importante, la venta de publicidad en pantalla. Entonces dijeron, espérame, en ese tiempo no existían los anuncios, lo único que existía eran los cortos, es decir, ellos mismos se promocionaban para que la gente volviera a ver otra película, pero no había anuncios. Entonces, ok, mira, la gente está aquí, ya está sentada, está viendo la pantalla, tengo su atención, pues ¿por qué no vender publicidad? ¿Ok? Y se dieron cuenta que ellos, la diferencia que hacían contra los videocentros o contra la piratería era que fuera diversión fuera de casa. Actualmente, Cinépolis está pasando por una segunda crisis muy similar a la que yo les estoy platicando que pasó en el año 2000. Ahora, por temas de COVID, la gente ha dejado de ir al cine y la gente ahora
si en su momento le compitió Videocentro, ahora quien le está compitiendo, pues es Netflix y todos los canales, todas las plataformas en las cuales tú puedes ver películas desde tu casa, ¿no? Y te das cuenta que la diferencia con Cinépolis es que ellos saben que ellos donde compiten es que la gente esté fuera de casa, ¿ok? Y entonces revalúan su misión y su visión, vuelven a plantear su cadena de suministro y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no me puedo ver como una empresa que exhibe solamente salas, películas. Yo me tengo que ver como una opción de entretenimiento. De hecho, aquí no está en esta presentación, pero de hecho lo que hace Cinépolis, si se dan cuenta, por ejemplo, en la foto, en un principio ellos ponían sus salas así, literalmente, o sea, construías una sala de cine específicamente. Lo que ellos se dieron cuenta es que al momento en que tú ya no puedes competir solamente mostrando una película y haciendo que la gente la vaya a ver, sino que la gente está buscando entretenimiento, lo que hizo Cinépolis fue hacer los malls. Todo lo que es Plaza Las Américas es de ellos. Entonces dijeron, espérame, es que la gente no nada más viene al cine a ver la película. La gente viene al cine porque quiere caminar, quiere pasearse, el muchachito quiere invitar a su novia al cine, entonces quiere encontrar un lugar en donde dar vueltas como si fuera un parque, en donde sentarse, en donde comerse un helado, entrar a ver la película y después salir. Entonces, prácticamente se dio cuenta que no nada más era ir al cine, y la película nada más es un ancla. Y entonces ellos fueron los que empezaron a comprar todos los desarrollos tipo malls, donde ponían un cine, un centro comercial y luego rentaban todos los demás locales. Entonces, de ser una empresa cinematográfica, se convirtieron en una empresa de entretenimiento donde su mayor ingreso viene por la renta de los inmuebles de todos los locales que están en el centro comercial, y ya la parte nada más del cine, pues su mayor ingreso viene por el lado de la dulcería, y ya al final pues cobran por los boletos de entrada, ¿ok? Entonces, esto es el cambio que hicieron cuando, digamos, resolvieron la primera crisis que tuvieron en el año 2000. Ok. Y cadena de suministro, como el modelo como tal, también habla que cuando tú tienes una empresa, debes de analizar tu empresa en 3 grandes bloques. Tienes que analizar tu logística de entrada, lo que mis proveedores me dan, cómo voy a obtener la materia prima, cómo voy a obtener el producto que después, a través de mis procesos internos, yo voy a transformar, a convertir o a poner de alguna manera para para poder solo hacer llegar a mis clientes, a mi cliente final, a través de una logística de salida. ¿Cómo se lo hago llegar a los clientes? A través de la venta de boletos, a través de la venta de snacks, a través de la venta de publicidad, y obviamente para poder hacer estas ventas tengo que tener diversas formas de pago, ¿ok? Hacia adentro, para que la gente, una vez que compró su boleto, disfrute y esté dentro del cine, pues tengo que tener alguien que esté coordinando la proyección de la película, que se asegure que se ve bien, que está bien proyectada, que esta persona fue atendida en la dulcería o en el café, o comprando sus baguettes o crepas, lo que haya comprado, que cuando llegue la sala esté limpia, esté ordenado, no sé, y todo esto son los procesos internos de operación. Esto es cuando está dentro del cine, pero hay un proceso táctico más arriba donde está la gente que decide qué tipos de películas van a comprar ellos, cuántas copias, en qué salas las van a proyectar, con qué frecuencia. Entonces, esta planeación se hace a nivel táctico. Y a nivel estratégico, pues obviamente hay cuestiones de administración estratégica, de compras estratégicas, contratación de personal. Ellos, por ejemplo, tienen muy bien definido que la gente que trabaja en sus mostradores son profesionistas que están estudiando, pueden tener cláusulas incluso como que si los muchachos dejan de estudiar o dejan trunca la carrera, pues es rescisión de contrato. Entonces, ellos tienen muy bien definido el perfil de la gente que ocupan para este nivel operativo y cómo a esos
esos muchachos los pueden hacer gerentes, subgerentes o encargados de alguna de las áreas en particular, o simplemente son como vendedores de mostrador, ¿ok? Y a su vez tienen toda su parte de atrás de proveedores. Entonces, esta es la cadena de suministro como tal. Ok, ahora sí, ya por fin llegamos a qué es un ERP. Un ERP es el software que usan las organizaciones para administrar las actividades empresariales. ¿Cuáles actividades? Pues estas, o sea, tú como empresa tienes que definir tu cadena de suministro y encontrar todos tus procesos internos. Ahora, ¿cómo los administro? ¿Cómo le hago para que todos tengamos información y esa información se refleje en la parte contable, en la parte de abastecimiento y compras, en la parte de administración de proyectos, en la parte de cumplimiento y gestión de riesgos y en la misma operación de la cadena de suministro? Ok, entonces ese ERP lo que hace es el sistema que va a guardar la información de todo lo que hace tu cadena de suministro. Y el objetivo es unificar una gran cantidad de procesos de negocios, recopilar la información de datos transaccionales y eliminar la duplicidad de datos y proporcionar la integración de la información. Ok, eso suena muy bonito, pero muchas veces no alcanzamos a captar de qué estamos hablando así nada más. Ok, este es un Excel donde yo puse datos simplemente y lo que quiero un poquito es, obviamente un ERP es un conjunto de bases de datos, como si fueran archivos de Excel, pero donde se va guardando la información de lo que ellos le llaman dato transaccional. Un dato transaccional es cualquier cosa que tú haces dentro de la empresa. Por ejemplo, si yo soy el cliente número 7 en Cinépolis y hoy, 16 de abril, ahorita a las 17:29 horas, yo decido entrar a través de mi aplicación, yo entro a través de mi aplicación de Cinépolis y decido comprar 2 boletos para ir al cine y escojo mis asientos en la fila número L, pago por ellos, pago 120 pesos, los pago a través de una transferencia que hago de mi aplicación y escojo ir a San Pedro. Obviamente estoy en la ciudad de Mexicali. Entonces, se dan cuenta cómo conforme yo voy haciendo algo, todo eso se va transformando en un dato. Y ese dato va a ir a caer a las bases de datos del ERP. Eso es lo que hace el ERP. Cada que tú hagas una compra, una venta, una ¿Qué pasó? Dígame. ¿Mandé? No, perdone. Ah, ok. Cada que tú haces, que cada persona que esté involucrada dentro de la organización hace un movimiento, se va registrando. ¿Ok? Entonces, yo ya compré 2 boletos para ir a Plaza San Pedro y voy a ir a las 9 de la noche. Voy a escoger la película, ya la vi, está bueno, El Padre, está nominada al Oscar. Y me asigna la sala 4 y esto yo no lo veo, pero ellos tienen un número que es el número de programación. O sea, ellos cada película que programan en cada horario es un número que le dan. ¿Ok? Entonces, en ese momento se llenó esta base de datos con toda la información de una compra que yo acabo de hacer. Otra cosa, por ejemplo, importante, es que así es la lógica que tienen los ERPs. Y lo que hacen es que este número, por ejemplo, el número de cliente, aquí yo simplemente dije que era el número de cliente 7, pero aquí no dice, no tiene nada, o sea, no dice más que eso. Pero existe lo que se llama datos maestros de clientes. Y aquí está prácticamente, si yo fui un cliente que ya existe, que ya en algún momento había ido al cine, pues soy el cliente 7, tienen mi nombre, mi edad, mi género, donde vivo, ¿no? Y tienen mucho más cosas, pero por lo menos estoy segura que tienen esa información. ¿Ok? Y también, regresando aquí a la base, por ejemplo, cuando yo escojo o cuando me asignan la sala, dependiendo de la película y el horario que yo escogí para ver la película, existe un dato maestro de salas, ¿no? Ellos tienen una base de datos donde tienen
todas las ciudades, los cines o los complejos que tienen, qué tipo de cines son, cuántas salas tienen. Por ejemplo, aquí en Mexicali Centro Cívico pueden tener 3 salas con diferentes capacidades, con una pantalla tradicional y con un tipo de sonido específico, ¿no? Entonces, si dan cuenta, pues van a tener ellos siempre todos, si construyen un nuevo complejo, pues van a venir a actualizar esta base de datos, donde van a poner cómo se llama el nuevo complejo, qué tipo es, si es una plaza, si es un multicinema, si es VIP, qué tipo de esquema de cine están dando, cuántas salas tienen, qué capacidad tienen y las características de la sala. De esa manera, cuando ellos cruzan la información de estas 3 bases de datos, van a poder obtener información de cuántas veces, si quisieran, por ejemplo, ver solamente mi información, cuántas veces he ido yo al cine, a qué complejos voy, con qué frecuencia, qué tipo de películas veo. Pero si no se centraran en mí, pero se centraran ellos, por ejemplo, en cuestiones contables, ellos simplemente podrían saber por mes, con simplemente filtrar y sumar, filtrar por fechas y sumar cuánto dinero ingresó. Y lo van a poder tener cuánto ingresó por tipo de pago y ese tipo de pago en dónde se hizo. Se hizo en taquilla, se hizo a través de la PAP, de la aplicación, se hizo a través de la página web. Cuáles salas son las más concurridas, qué tipo de películas son las que más se ven, cuánta gente. Entonces se dan cuenta que una vez que uno tiene la información en bases de datos, puedes cruzar la información para obtener reportes e información que te permita tomar decisiones para optimizar tu operación. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso es un ERP. Son softwares que usan para administrar las actividades empresariales diarias. Y lo que hacen es que van generando un registro por cada una de esas cuestiones que se realicen. ¿Ok? Y ya creo que aquí les queda más claro que lo que se pretende es unificar una cantidad de procesos de negocios. Una vez que alguien ha registrado la venta de los boletos que ha hecho, pues para hacer un reporte semanal contable no necesita volver a capturar. Oye, a ver, ¿cuánto vendiste el día 1 y cuánto el 2? No, simplemente esa información ya está vinculada a la base original, que fue la venta como tal, ¿no? Entonces, evita la duplicidad de datos y proporciona la integridad. Es decir, puede ser que alguien a la hora de que si sacara subtotales por día, cortes por mes o eso, se equivoque a la hora de sumar. Pero como en este caso no hay una intervención humana como tal, sino que se está yendo a una base de datos y mostrándote la información, se evita que haya errores de captura, que se haya leído mal la información que estaba. ¿Ok? Bueno. Entonces, precisamente a partir del año 2000 es que las grandes empresas empiezan a implementar los ERPs. A mí me tocó implementarlo en Coca-Cola cuando realmente nadie había implementado ERPs en México y pues seleccionaron a diferentes personas que era difícil porque no sabíamos, o sea, yo creo que hoy la gente sí, ya varios o han manejado SAP o lo conocen, o incluso el grupo consultor que te ayuda, ya tienen experiencia. Pero en ese momento no teníamos experiencia, no sabíamos bien de qué se trataba y sin embargo lo teníamos que implementar, ¿no? Entonces, el primer paso cuando quieres hacer una implementación de ERP es identificar las necesidades de la empresa. Por lo menos elaborar un listado de requisitos preguntándote qué procesos debo mejorar de mi empresa. ¿Quiénes van a trabajar en el ERP? Puede ser que no sean todos. Hay gente que no necesita meter información, que no va a aportar nada, a lo mejor gente de producción, gente de las de áreas de limpieza, no sé, hay gente que no es necesario que utilicen el ERP, pero sí tienes que identificar quiénes sí lo van a utilizar. Y también tienes que ver que esa gente que va a utilizar el ERP tenga la preparación suficiente para poder manejar el ERP
A veces hay de todos los niveles. Hay nivel operativo donde simplemente va a registrar el producto que hizo, a qué hora lo hizo, en dónde lo hizo, pero va a haber gente que tiene informas, que maneja otro tipo de información y entonces tiene que tener cierto nivel de preparación. Y la otra cuestión también es que si te vas a meter a implementar un ERP, no nada más tienes que pensar en lo que estás haciendo actualmente, porque tienes que identificar como implementar un ERP para una empresa grande puede costar alrededor de 10 millones de pesos hasta 50 o 60 millones de pesos. Entonces necesitas identificar, tú lo puedes hacer que funcione muy bien para lo que tienes hoy, pero tu mercado va a cambiar o vas a tener nuevos productos o estás buscando nuevos mercados. Entonces tienes que considerar hacia qué necesidades vas a tener en el futuro para considerarlas de una vez. Muchas veces si no las consideras después, meter un nuevo negocio, híjole, es mucho retrabajo y va a ser mucho costo. ¿Ok? Entonces, también actualmente en el 2000, en el año 2000 cuando empezaron los ERPs, los que lo usaban eran las empresas muy grandes. Actualmente, un ERP lo implementa hasta una papelería, un negocio chiquito, las pymes no se diga, y también como lo que ha sucedido es que a lo largo del tiempo que se lleva ahorita prácticamente 21 años implementando ERPs en México, ya hay empresas que han hecho ERPs para empresas muy particulares. Por ejemplo, hay ERPs para industrias agrícolas y funcionan bien porque ya se hizo una vez y entonces lo que hacen es tomar ese como base y ya nada más irlo adaptando a las diferentes empresas. Hay ERPs para muy complejos. Algunos de los más complejos son, por ejemplo, como para la industria farmacéutica, que les piden muchos controles de medicamentos y muchas normas de calidad. Pero incluso yo he visto, tú vas a la tiendita, un señor que tiene una tiendita y ya te cobra con el código de barras y ya tiene el sistema, un ERP ahí, donde le está manejando los inventarios, las entradas, las salidas y su proceso como tal. Y él no hizo nada, él simplemente lo compró, lo puso y empieza a vender y a tener sus productos ahí. ¿Okay? Entonces, actualmente sí existen muchos ERPs preconfigurados, dependiendo del tipo de industria, y que cuando ustedes vayan a implementar un ERP, pues chequen si para sus necesidades existe esta posibilidad. ¿Ok? Y cuánto quieren invertir. Un ERP para una tienda, como el que yo les digo, pues puede ser barato, puede costar 7,000, 8,000 pesos. Un ERP para una empresa intermedia puede andar costando, a lo mejor en licencias y en temas como estos, unos 50, 60 mil pesos y más la compra de un servidor, ¿no? Entonces, sí es un costo considerable, pero tienes que evaluar qué beneficios te va a dar, ¿ok? Una vez que identificas las necesidades de tu empresa, debes de seleccionar un proveedor. Y cuando seleccionas el proveedor, lo que tú puedes hacer, muchos de los proveedores tienen demos que te pueden prestar durante un tiempo para que tú evalúes si te va a ayudar a resolver tus problemas o lo que tú estás buscando. Identificar tus stakeholders, o sea, toda la gente que esté involucrada, porque también pasa que empiezas un proyecto y alguna área que sí iba a participar no le dijiste y ahora es difícil incluirla porque no lo habías tomado en cuenta. ¿Ok? Ver si hay puede incluso, muchas veces si el ERP ya es preconfigurado, pues incluso puedes no necesitar un servidor y puedes elegir guardar tu información en la nube, entonces tienes que elegir un proveedor para que te guarden tu información. Y prácticamente, bueno, pues es como que en el caso de los dos proveedores, el que te implementa el ERP y en caso de que elijas un proveedor para guardar tu información, necesitas preguntarles precisamente cuáles son sus condiciones, si te pueden hacer cambios, ajustes de lo que ellos ya tienen a tu modelo bajo un presupuesto o tú te tienes que ajustar 100% al software, ¿no? Y evaluar si podemos adaptar el software como tal. Estas son algunas de las marcas. Obviamente la marca líder es SAP. Y estas son algunas de las marcas que hay de ERPs de otros. Y hay más, hay muchísimas más. Incluso hay programadores de TI que te hacen el ERP por un costo particular. ¿Ok? Y para implementar un ERP
lleva prácticamente 6 procesos, que es planear, hacer un análisis, diseñar, elaborar pruebas, capacitar a todos los usuarios y prácticamente la liberación del ERP. A grosso modo, en la planeación, lo que tú tienes que hacer, y eso es algo muy, muy importante, es definir el equipo de la empresa que va a estar al frente de la implementación. Entonces, defines como, esto no es un proceso, no es una implementación de compras ni de ventas, es una implementación de la empresa completa, de la cadena de suministro que incluye todas las áreas y todos los procesos de la empresa. Entonces necesitas definir si hay una área que va a ser líder o quién va a ser el gerente de la implementación. Y también necesitas involucrar a un representante de cada área y a un representante con visión. En la primera implementación que yo hice de Coca-Cola, nos tardamos como 10 meses en hacer la implementación. Entonces, cuando a los gerentes o a los directores de área le dices que necesitas que te envíen a alguien porque lo vamos a capacitar y vamos a hacer todo el desarrollo para que dentro de 10 meses él regrese y implante en su área el ERP, muchas veces no te quieren dar a la persona que saben ellos que es el que sabe mucho porque les va a hacer falta a ellos. Entonces te mandan a otro. Y eso es un problema, porque si tú no te das cuenta que esa persona que están enviando de otra área no sabe todo y es el que va a venir a definir cómo se van a guardar la información, pues después cuando tú regresas con ellos y les dices, aquí está, ellos te dicen, no, así no es. Y dices, pues es que eso fue lo que me dijo la persona que tú enviaste. Entonces nos tenemos que asegurar que las áreas están enviando a alguien que tiene visión y que esa persona que tiene el visión y el conocimiento del área también está en comunicación con su director y le está informando lo que estamos haciendo en el proyecto. ¿Ok? Y por el otro lado, el equipo, cuando tú escoges un proveedor del ERP, ellos tienen un equipo de consultores que también te van a acompañar. Entonces, prácticamente son 2 equipos, uno interno en la empresa y otro el equipo de consultores, que son expertos en el ERP y te van a ayudar a hacer que tu modelo de negocio caiga en el ERP de manera adecuada. Y pues obviamente aquí están algunas de las actividades que se hacen en esta etapa de la planeación. Y al final de cuentas, en esta área tú tienes que tener tu equipo bien definido, constituido, con sus roles y responsabilidades. Tienes que definir cuál es el alcance de tu proyecto. Hay veces que los ERPs no se implementan todos de golpe, sino que se van implementando por partes. Generalmente primero se implementa la parte financiera y productiva. A veces después se implementa ventas, finanzas. Hay empresas que deciden ir con todo. La primera vez que yo lo hice, Coca-Cola fue por todos los módulos prácticamente de cadena de suministro y defines el tiempo del proyecto. Una pyme puede llevar un proyecto incluso 12 semanas, o sea, 3 meses. Pero ya un proyecto más grande, pues sí te puede llevar. Hay empresas como BABE o como farmacéuticas que les ha llevado 2 hasta 3 años implementar un ERP. ¿Ok? Y se establecen las fechas para cada etapa y hay un plan de comunicación. Ok. En la parte del análisis, lo que haces es decirles a los consultores qué es lo que tú haces, cómo lo haces en tu empresa. Y ellos que ahorita sí, yo les puedo decir que hoy, actualmente después de 20 años, sí existen especialistas, muchas veces te dicen, para la empresa que tú tienes es mejor tal consultor, porque ellos ya han hecho consultoría o han hecho implementaciones en empresas del ramo o del sector en el que tú estás y la verdad sí camina más rápido. Pero una vez que tú les dices cómo es tu negocio, ellos lo revisan y te hacen recomendaciones. Entonces también ahí es importante porque a veces tú como empresa crees que tú haces lo mejor o sabes que te ha funcionado durante mucho tiempo y pues no estás abierto a que externos te vengan a decir, haz estos cambios, mira tal cosa. Ese a veces es un poquito difícil por tema de egos, ¿no? Entonces, el objetivo es acercarte a las mejores prácticas a nivel internacional, partiendo y entendiendo tu empresa, ¿ok? Y la parte de diseño, de aquí los consultores, pues una vez que tú ya les dijiste cómo funcionas, ellos te dicen, mira, ok, entonces tú eres así y el software hace esto. Entonces,
te dan la mejor solución para que tú puedas aprovechar las ventajas del software que escogiste. Y entonces al final ya vas a tener tus datos maestros en el ERP, que es como la tablita que les enseñé de Excel, y vas a tener todos los escenarios de los procesos de tu operación. Es decir, voy a poder hacer una venta y que caigan mis datos en todos lados, y voy a poder hacer producir y que caigan en todas partes, o voy a poder recibir materia de mis proveedores y que entre y que se registre la factura y que se actualicen los inventarios. ¿Ok? Entonces ya ellos configuraron de acuerdo a lo que tú les dijiste en tu sistema. Y al finalmente hay una fase 4, que es la fase de pruebas, donde lo que se hace es precisamente validar que tu lista inicial de requisitos que hiciste en la fase 1 se pueda, lo que ya se diseñó, lo que ya se programó, cumpla con eso. Y saber, yo quiero hacer una venta de boletos a través de la app y que la gente entre y tal. Y entonces lo pruebas y vas generando como una simulación de todo lo que estás haciendo, y si los resultados se dan, pues está bien, y todas las áreas involucradas se verifican que la información haya caído en donde les corresponde. Sí, en esta parte de pruebas no es perfecto, pero si el 95% de lo que tú pediste está aquí, es un buen nivel. Entonces ya nada más en las pruebas dices, mira, esto no pasó, nos faltó tal cosa, y entonces los programadores se regresan, componen lo que requieres y está. Pero un 5%, digamos, de ajustes finales es aceptable. Ya si me dicen que más de la mitad no funciona, pues entonces el proyecto estuvo mal llevado, hubo muchas fallas, pueden ser por muchas cosas, no era la gente adecuada, no teníamos el modelo, cambiaron las circunstancias, puede haber diferentes razones, ¿ok? Bueno, y una vez que ya tú dices tus pruebas y haces tus ajustes finales y ya estás a gusto con tu sistema, pues ahora lo que tienes que hacer es capacitar a la gente que lo va a usar, a los usuarios como tal, ¿no? Y entonces tienes que ver si los consultores ya tienen esta parte de que como es un software que ya se ha utilizado varias veces, pues te ayuden con tutoriales, manuales, clases online. Si tú eres una empresa muy grande y tienes gente en diferentes áreas, en diferentes ciudades, por ejemplo, cómo vas a enseñarlos. El train de trainers, que es prácticamente entrenar a alguien y que esa persona a su vez lo que va a hacer es, después él va a regresar a su área y va a capacitar a todos los de su área. Por eso ese es lo que hace el representante de cada área. Estuvo involucrado en la capacitación, estuvo involucrado en el diseño, ayudó en la captura, y al final, como él es un experto, él regresa a su área de trabajo y va a enseñar a todos sus compañeros a utilizar el software. ¿Ok? ¿Qué pasa a veces también dentro de la capacitación? Pues siempre la gente te va a decir, no, es más fácil como yo lo tengo. No, yo no quiero moverle, lo que tú me estás pidiendo es mucho trabajo, no lo quiero hacer, y se hacen resistentes al cambio. La manera de administrar el cambio, pues es a través de comunicación, tratar de tener campañas para promover un ERP, por qué lo vamos a hacer, mentalizar a los trabajadores y hacerles que se den cuenta cómo va a cambiar el ambiente de trabajo, porque un ERP sí cambia el ambiente de trabajo y cambia la forma de trabajar. Y la mejor manera de convencerlos, pues es mostrándoles en qué vamos a mejorar, cómo es que vamos a ahorrar tiempo y cómo va a automatizar las tareas que hoy realiza. No es fácil, muchas veces se hace la parte de que los involucras y los tratas de convencer de buena manera, y si no, pues al final, pues se tiene que prácticamente forzar a que ocupen el software, y eso se hace tal cual en la parte de la liberación. Una vez que tú ya los capacitaste, dices, ahí está, liberado, a partir de hoy se utiliza el nuevo software y no das marcha atrás a que dejen. Muchas veces hay empresas que están tentadas a decir, manejo los dos sistemas, eso no funciona. Tiene que haber un cambio de switch literal para el cambio en RP. Generalmente se recomienda que cambien al inicio de un ciclo contable o al inicio de un año. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios?
pues que te optimizan los procesos, que existe coherencia de la información, integridad de los sistemas y el uso compartido de la información. ¿Ok? Los beneficios, pues obviamente, muchos tienen que ver con información, garantizar y que no haya duplicidad. Y la otra parte que es la reducción del costo al mínimo en la administración y en los procesos de la cadena de suministro. ¿Se acuerdan que les dije que el objetivo de la cadena de suministro era satisfacer las necesidades de los clientes? Y después la segunda parte habla de que sea al menor costo posible. Entonces, estos sistemas lo que vienen a hacer es que sea el menor costo, a través de que los procesos no se dupliquen, pero el segundo efecto es que después, cuando tú tienes información, tomes decisiones inteligentes que te lleven a prosperar tu negocio. Que tus procesos estén alineados, es decir, que tengan la misma lógica. Por ejemplo, el hecho de que haya procesos y que todos los procesos sean a través de un sistema, aunque yo abra un Cinépolis nuevo allá en, no sé, en dónde no habrá, en San Quintín, yo vaya y ponga mi Cinépolis en San Quintín, no es que yo voy a hacer mi proceso de nuevo o lo voy a hacer completamente diferente. No, el sistema ya está. Entonces, aunque esté en una comunidad donde nunca se ha puesto y todo van a seguir la misma lógica y el mismo, ¿por qué? Porque el sistema es el que rige. Entonces, eso me va a permitir que todos mis procesos estén alineados, que yo dé una calidad del mismo sentido, aunque tenga gente en diferentes organizaciones, en diferentes ciudades y con diferentes culturas. ¿Ok? Y eso me va a llevar también a un aumento de productividad y a una parte de control de gastos, de costos. Y bueno, la verdad que el caso de Cinépolis a mí me sigue inquietando mucho. Actualmente están así. Actualmente tienen un tema por el COVID. Imagínense lo que ellos tuvieron que cerrar y el costo de sus salas de cine estar cerradas. Últimamente que yo he ido al cine, incluso no están dando producto, hay muchos productos que no hay en las dulcerías y te sirven refresco de envaso de una botella de 3 litros. O sea, está, me intriga, ojalá para adelante, pues vamos a ver qué decisiones toman, cómo hacen que la gente regrese al cine, o si de plano esta segunda crisis, si logra derribar o hace que vendan, no sé qué decisiones vayan a tomar, pero creo que están en una situación incluso más difícil que en el año 2000. ¿Ok? Sería, es prácticamente lo que tenía preparado y espero que les haya interesado. Muchísimas gracias, maestra. Nada más para cerrar, no sé si nos pueda compartir alguna anécdota sobre lo que fue para usted, o sea, algún problema que tuviese, algo simpático tal vez, al poder convencer a todo el equipo de que tenía que implementarse SAP. Sí, de hecho, precisamente, bueno, en Coca-Cola, en ese momento, haz de cuenta que existía un corporativo y eran 3 embotelladoras que se manejaban de manera independientes. Cada embotelladora tenía su gerente general y ellos a su vez tenían su gerente de producción, su gerente de ventas y todo eso. Entonces, se duplicaban mucho las funciones porque ellos atendían territorios que eran vecinos, pero cada quien hacía sus productos. A lo mejor habían corridas de producción muy cortitas, pero no les importaba, ¿no? O sea, y se repetían en las diferentes plantas, cuando eso pudieran haberlo hecho en una sola planta y distribuir a las otras. Pero en ese momento no se pensaba eso. Y tampoco se pensaba que, por ejemplo, yo era actuario y como actuario yo no sabía nada de temas industriales. Entonces, me toca implementar esto y me toca hablar con directores de producción, que eran gente con muchísimo poder, con muchísimo conocimiento y que durante muchos años habían ellos manejado sus empresas y eran expertos, y que alguien que no sabía de sus procesos llegara y les dijera, no, es que así no debe ser. Ustedes no pueden programar la producción como ustedes quieran.
me tienen que hacer caso a mí. Y entonces, pues imagínate, para ellos lo que era gente, directores que tenían 20, 30 años de experiencia en la empresa y que eran expertos en su área y en temas como calidad y producción, y que llegaba alguien de 20 años que no tenía ingeniería y que no conocía cómo producían y todo, pero les decías, es que ahora lo vas a hacer de esta manera. Entonces, pues fue así como que un súper reto. Y me tocó, y eso sí es interesante, que la gente, el director general de la empresa tiene que estar convencido de lo que está haciendo, porque pues obviamente todo el mundo levantó polvo y dijeron que no lo iban a hacer, que no les interesaba y que eso no era el camino. Y entonces, curiosamente, mi jefe hizo una junta, los reunió a todos y les dijo, a ver, nos va a explicar Angélica lo que es. Y ya yo agarré y les expliqué y al final no se convencieron, siguieron diciendo que no, y después mi jefe les dijo, bueno, eso fue a la buena, ahora a la mala lo vamos a hacer, se acabó, Angélica es líder y se acabó. Y entonces eso, la verdad, estaba padre, pero el tema de responsabilidad y de peso de que ahora eso tenía que funcionar, estaba muy difícil. Se fue. Definitivamente sí. Dice Diana Laura, mujer, añade a eso. Aparte, sí, es correcto. Sí, sí, definitivamente debe haber sido una serie de anécdotas las que nos podría platicar. No sé si alguien tuviese una pregunta. Yo sé que el tema es denso, pero creo que nos da una muy buena perspectiva, ¿no? De dónde se está metiendo la inteligencia de negocios, de dónde se va la parte de la innovación también, porque así como en su momento, Cinépolis descubrió que realmente el negocio eran las palomitas, pues bueno, ahora a ver dónde redescubre el negocio y no solamente Cinépolis, sino muchos otros negocios. ¿Alguien que aquí tenga alguna pregunta? Actualmente ha seguido teniendo problemas con clientes de primera instancia. ¿Les cuesta creer que funcionará? De hecho, sí, porque actualmente, por ejemplo, ahorita yo estoy siendo consultor de empresas y es parte del proceso que hay. O sea, nosotros como, a lo mejor yo como profesionista 20 años estuve dentro de empresas y a partir de todos estos cambios y eso, a mí también me toca el reto de renovarme y de proyectarme nuevamente como profesional. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Eso es algo que a lo mejor de las cosas que se viven, pero que no se dicen mucho a veces, es que a veces cuando llegas alrededor de los 50 años como profesionista y te has desarrollado durante tanto tiempo en una empresa, si sales de la empresa, estás como perdido, porque ya eres grande para que te sigan contratando en una empresa y quizá como empresario no tiene, ya lo hiciste en una empresa, pero como empresario propio no tienes experiencia. Entonces es como que también es un punto crítico a nivel profesional, ¿ok? Pero sí pasa que, por ejemplo, ahora que trato con algunos empresarios y queremos implementar cuestiones de un ERP y de estas cosas, la gente lo ve como no, yo lo puedo resolver de otra manera, o es muy costoso, o tiene muchos retrabajos. Entonces, sí es difícil llevar a la gente, convencer a los empresarios de por qué pueden invertir en un ERP. Y ahorita actualmente también hay mucho, ahorita la gente que tienen 25 años y que están empezando su carrera profesional y quizá ahorita es muchísimo más el auge de que ellos empiecen a hacer sus propios negocios. También es difícil que estén conscientes de que es importante empezarlos bien. Entonces, muchas veces, a lo mejor hasta a la vuelta de 5, 10, 15 años que sus negocios crezcan más, puedan darse cuenta que lo necesitaban, o entonces, o que hubieran crecido más rápido si lo hubieran invertido. Un ERP, sí, como SAP es enorme y obviamente ya hay ERPs en SAP para empresas pymes y lo pueden implementar. Pero la parte del orden para para programar un ERP y para administrarlo, esa es la parte que a veces no le ven el valor. Tendríamos que convencerlos con la proyección, ¿no? De cuánto dinero podría estarse ahorrando
o ganando, según sea el caso. Es correcto. Traje a la medida. Sí. De acuerdo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Menciono también la Angélica, el 13 trabajo no se ve hasta que las cosas ya están en orden. Sí, es complicado. Afortunadamente yo creo que ya estamos viviendo esa etapa, como ya hay personas como usted, maestra, que nos hicieron un poco de ayuda a las nuevas generaciones en las que ya sabemos lo que es un software, ya sabemos qué cosas mejorar. A lo mejor a los empresarios que a nosotros nos toque atender, bueno, ya saben que existe un software y que podemos mejorar, vamos a ver cuál es el más indicado o qué es la solución. Entonces, mucho del trabajo, yo creo que honestamente ya no los ahorro. Ok, vale. Pues sí, y sí, también como es un reto como profesionista porque nunca sabes en qué te va a tocar. Yo soy actuario y por azares del destino acabé en el lado industrial y una vez que entré en el mundo empresarial, bueno, pues ahí me tocó estar. Lo que sí les puedo decir es que siempre se estén preparando porque si ya me tocó estar ahí y al final de cuentas decidí quedarme y me gusta, pues entonces tienes que buscar la manera de destacar. Entonces fue cuando dije, tengo que estudiar ingeniería industrial, voy a hacer una maestría en esto, para hacer una implementación de SAP exitosa, la primera vez la hicimos, pues como nos fueron llevando los que estábamos ahí, que no teníamos experiencia ni los consultores ni nosotros, éramos de los primeros que estábamos incursionando en el tema, pero entonces dije, creo que tengo que estudiar administración de proyectos. Y entonces, ahora sí, hoy empiezo un proyecto y digo, tenemos que tener identificación de stakeholders, un plan de comunicación, un plan de administración del cambio. Entonces, aunque no lo hagas tan estructurado, lo tienes en mente y vas haciendo los puntos y eso te ahorra muchos problemas